Bienvenidos todos a otro episodio más de Creo, Luego Existo, y hoy vamos a ver cómo lograr la libertad en la nueva era. Así que empecemos. La gran pregunta es, ¿cómo personas de espíritu libre como tú y yo, que nos sentimos incómodos siguiendo expectativas y formas de vivir creadas por gente que ya no existe y que no nos permiten explotar todo nuestro potencial, cómo podemos crear una vida a nuestra manera, generar impacto y aún así obtener la riqueza que merecemos mientras decimos nuestra verdad y usamos nuestros talentos? Esa es la pregunta a la que este podcast te dará la respuesta. Mi nombre es Anfer Chávez y bienvenido al podcast Creo, Luego Existo. De verdad que a mí una de las cosas que más me tiene reflexivo durante todo lo que va de año es esa pregunta constante que me he estado haciendo sobre cómo en realidad lograr una libertad, ¿no? Una libertad del ser, una libertad no solo de la expresión, no solo de la creación, sino que una libertad material, una libertad financiera que te permita a ti o a mí sostenernos, ¿verdad? En este espíritu creador, en esta, digamos, lo que llamamos la experiencia de vida, ¿sí? Vivir algo acorde a nuestros valores, a lo que nos importa en realidad y desarrollar nuestro potencial allí e ir viviendo esa experiencia de ver en qué nos convertimos. Pero precisamente si estás escuchando este podcast es porque, bueno, puedes percibir de que este podcast se trata de, el estudio de la conciencia, cómo podemos ser más conscientes, cómo podemos ser mejores, cómo podemos traer bienestar a nuestra vida. Y la realidad es de que ese bienestar no es duradero si en realidad no tienes una base material, si en realidad no sabes crear soluciones para ti mismo para poder sostener cualquier estilo de vida que tengas en mente, cualquier, digamos, intención de vivir la vida, sea de manera nómada, sea de manera sedentaria, estacionaria en una ciudad o estar cambiando de ciudad cada cierto tiempo, vivir experiencias, conocer gente que tenga una energía como la tuya, los mismos valores, que piensen en realmente disfrutar la experiencia humana. Pero como yo dije en un podcast anterior, este siglo se trata del desarrollo de la mente, por lo tanto, del desarrollo de entendernos, del entendimiento. Es el desarrollo que se tiene que dar durante este tiempo y es de lo que viene la nueva era. Pero nosotros debemos entender e integrar qué es lo que no debemos perder de vista, que es el progreso material que de alguna manera la humanidad ha tenido hasta este punto. Y sobre todo la sociedad occidental, donde está como a veces exageradamente la atención puesta hacia este desarrollo material, que no es malo, sino que, puede estar desbalanceado en algunos casos, pero eso depende de la persona que lo vive. Si una persona solo está obsesionada con eso, pues obviamente él vivirá y padecerá, y hará padecer a los que estén en la misma frecuencia de él, de este desbalance, ¿no? Que logre solo de estar obsesionado con la realidad material, sin ver qué hay más allá, sin ver que luego de tener claro mecanismos para poder tener una evolución material coherente, pues tú lo que necesitas ahora es seguir poniendo la energía en encontrar un significado a eso que haces a nivel material. Encontrar unas creencias que reformular, encontrar un propósito que vaya más allá del simple hecho de ser una máquina de generar dinero o una máquina de generar cuestiones materiales. Y esto tiene que ver precisamente con una cuestión perceptiva, o sea, porque la gente percibe todo de una manera blanco o negro. Y sobre todo sobre los modelos de desarrollo de bienestar, sobre los modelos de desarrollo de riqueza, pues siempre hay una antítesis. Sí, que vivimos que es el socialismo, el capitalismo. Entonces los socialistas ven, el dinero es malo, los ricos son malos, y los otros ven como que no, los socialistas nos van a inundar de pobreza, por eso no podemos dejarlos interactuar en la sociedad. Lo cual es cierto, porque al final un socialismo lo que hace es crear básicamente un estado monopolio, y el monopolio es uno de los crímenes, ¿sí?, del Estado capitalista.
Es decir, la idea del capitalismo es que cada quien pueda tener posibilidades de hacer ofertas de productos y servicios que crea y pueda realmente ganar según la percepción de valor que el cliente está dándole a lo que esa persona creó. Por eso no tiene ningún sentido tú decir, no, es que esto vale, esta silla que hice le voy a dar un valor según el tiempo que me tomó hacerla. No tiene ningún sentido porque el valor siempre es subjetivo. El valor está en los ojos de quien observa el producto que se le está ofreciendo, porque esa persona tiene unas necesidades, tiene unas frustraciones, tiene unos deseos particulares, únicos, que bueno, tú puedes agrupar en un nicho de personas cuando vas a una escala mayor, pero siempre se hace, digamos, de manera subjetiva, ¿sí? Cuando tú solucionas un problema a alguien, la percepción de valor de solución de ese problema la da la persona a quien se le está resolviendo ese problema. Y los socialistas no les gusta esto. Los socialistas dicen las cosas deben valer esto, el valor es este, todos deben tener la misma percepción del valor, por lo tanto se quebranta lo que es el espíritu humano, ¿no? Que es la creatividad, lo que nos hace diferente a todos, a pesar de ser iguales en gran parte de lo que somos. ¿Ok? Eso por una parte. Yo por lo menos estuve muchos años metido en la filosofía socialista cuando estaba en la universidad, cuando era apenas un chico de 20 años y era muy atractivo, sobre todo vivir en un país donde era sencillo vivir a esa edad y donde era muy sencillo hablar de socialismo sin realmente saber hasta qué punto iba a llegar eso, como terminó llegando, ¿no? En Venezuela, que se convirtió en un desastre, y más que todo de ser socialismo como tal fue la manera en que el venezolano terminó como materializando ese socialismo. Porque al final la realidad es que nosotros en Venezuela somos un país de rentas, y estas rentas siempre fueron como, ¿sabes, no? Como dice el dicho, gallina mirando sal. Los políticos siempre miraban esta riqueza de las rentas con mucha avaricia, y esto viene de décadas anteriores, y obviamente la guinda del pastel fue todo esto que sucede ahorita, que es una acumulación de nuestra historia. Y luego, obviamente, eso me llevó a dar un paso atrás de ese pensamiento, de esa ideología, y entender realmente cómo funciona el capitalismo desde un punto de vista balanceado, porque también todo en extremo pues es malo, ¿no? Sabemos que sobre todo en el primer mundo está toda esta sociedad construida alrededor del capitalismo, pero también hay una cuestión muy extrema que lleva como a las personas a simplemente a vivir el día a día, a vivir para un trabajo, es como un modelo nuevo de esclavitud, pero esto no depende del sistema, sino depende de la conciencia de la persona. Si la persona no cree que puede alterar su realidad, no cree que puede cambiar su realidad, no cree que puede realizar algo diferente, ni siquiera desarrollar la empatía para entender qué problemas tienen otros que él puede solucionar, pues esa persona, digamos, la Matrix la va a poner en circulación, y la única manera en que la Matrix te pone en circulación es que tú hagas una actividad para que pagues el precio de vivir una vida, ¿no? Entonces hay que tener claro eso ahorita en la nueva era, y sobre todo por lo que dije hace rato de que el siglo XX se trató de la evolución material. Ya la especie humana sobrevivió como especie, no nos tenemos que defender ante un entorno que nos está tratando de aniquilar, sino ya hay unos sistemas, ya hay unos procesos, ya hay unas instituciones que nos permiten de alguna u otra manera vivir con servicios básicos siempre, tener garantías y todo lo demás, obviamente con las complicaciones circunstanciales que tenemos. Pero aquí lo que se trata precisamente es de entender cómo funcionar en la nueva dinámica energética que está sucediendo. Porque no es que debemos ir contra el sistema, debemos destruir las instituciones, el sistema no nos sirve, vamos a crear un nuevo sistema. Al contrario, hay que transmutar lo que ya existe, el progreso que hemos logrado, y pasar a la parte en la que los socialistas son buenos, que es idealizando las cosas. El problema es que como ellos se disocian del capitalismo
y lo ven como su enemigo, entonces las fantasías que hacen es alrededor de su dirigencia política, porque es el único sistema, paradójicamente, que reconocen. Cuando tú integras, honras y reconoces tu pasado nacional, tu pasado familiar, tu pasado histórico y el pasado histórico de la humanidad, y aceptas que todo fue de provecho para este momento, para que tú puedas cambiar y transmutar eso en algo mejor, entonces ahí cambia muchísimo las cosas, porque tú empiezas a decir, claro, se trata es de yo tener una actividad capitalista, porque el capitalismo lo que me permite es yo generar valor y yo ponerle el precio de ese valor de acuerdo a la solución que yo estoy creando para el que percibe ese valor o al que le estoy solucionando algo, y meterle entonces la parte del ideal, de la creencia, del significado, y decir, hago esto porque este es el por qué lo hago, porque yo quiero que este tipo de personas progresen este tipo de cosas, porque yo creo que este tipo de personas puede cambiar para mejor, porque yo creo que las herramientas que estoy creando los van a ayudar a ser mejores personas, y por supuesto no solo eso, sino puede ayudarlo también a generar más riqueza, sea material, sea de felicidad, sea en amor, cualquier cosa. El punto de que simplemente nosotros en otra dimensión somos una sola mente, una sola conciencia, y en esta dimensión, porque todas las dimensiones están al mismo tiempo ocurriendo, pero digo la dimensión material donde estamos separados en millones de humanos, entonces ¿cuál es el sentido de que ocurra así? De que debemos entonces aprender a cómo funcionamos como un enjambre, cómo podemos crear progreso realmente al ser empáticos, ¿sí? Al yo saber ponerme los zapatos del otro, del que quiero ayudar, de entender qué es realmente lo que quiere, qué es lo que le frustra, qué es de verdad lo que le duele de cierta área de su vida, que cree que no lo está dejando progresar en tal cosa, porque al final, si tú te pones a ver, los humanos internamente somos lo mismo. Cuando tú analizas las emociones, todos tenemos frustraciones, todos tenemos miedos, todos tenemos, tal vez no las mismas cosas, pero todos tenemos la misma base emocional y energética. Y aquí es donde yo estuve una semana que no grabé podcast, no publiqué en las redes porque necesitaba silencio. He estado estudiando desde hace meses marketing, realmente entender cómo elaborar una propuesta de valor, realmente entender cómo elaborar un proceso de ventas y realmente entender de qué va a crear una empresa, de qué va a crear un emprendimiento de manera profunda. He estado estudiando un montón y precisamente a raíz de eso muchas cosas hicieron como clic en mi cabeza, y con todo este conocimiento que pues y sabiduría que he acumulado de todos estos años del estudio de conciencia, de cómo funciona, bueno, la mente, la percepción, la mente subconsciente, más o menos pues todos los temas que he tocado hasta estos episodios de ahorita, y cuando empiezo a estudiar esto, pues lo único que hago es conecto todos los puntos, y esa conexión sucedió y necesitaba silencio como para poder bajar esa información y no forzarme a grabar episodios donde apenas estaba dándole coherencia a todas esas cosas. Entonces aquí es donde viene la parte esencial. Nosotros hablamos mucho en esta cuestión de conciencia de que bueno, no sé, tenemos que sintonizar a la frecuencia tal. Todo es muy abstracto en realidad, sí, todo queda a tu imaginación, a cómo tú interpretas eso, pero realmente viéndolo desde un punto de vista también astrológico, nosotros tenemos ahorita un tránsito de 7 años, se acaba en el 2025 ese tránsito, es decir, hay una energía pues hasta el 2025 que básicamente trata de la manera de nosotros conectarnos al presente, de estar en el momento, de sentir que llevamos un ritmo de vida, de sentir que estamos en ese momentum, ¿sí? La manera de lograr eso es primero enfocándonos, y segundo, enfocándonos en crear soluciones, en crear resultados, en crear materializaciones. Y
¿De qué maneras puedes crear resultados, materializaciones que realmente, a ver, ese proceso se vuelva escalable, sostenible y dé un resultado económico, financiero, energético, de progreso para ti? Pues simplemente resolviendo problemas que ya están ahí, que la gente ya tiene, frustraciones que la gente ya tiene. Obviamente tienes que escoger un nicho, tienes que escoger, por ejemplo, hay personas que están ahorita tratando de superar su adicción al cigarrillo, están tratando de dejar el cigarro. ¿Y qué pasaría si tú más o menos identificas cómo dejarlo? Porque tal vez tú fuiste un fumador y lo dejaste y te comprometiste y tú hiciste una investigación y entonces te resultó y al final tú dices, ahora lo que siento deseo es de ayudar a los demás a eliminar ese hábito. Y ahí hay un nicho súper específico. Y si tú elaboras un curso, un libro, unos videos, contenido, una estrategia, un challenge, cualquier cosa que sea un resultado, que le venda a la gente un resultado, pues esas personas van a llegar a ti, tú vas a empezar a atraer esas personas. Y aquí es donde hablamos de la ley de atracción, la ley de vibración. La ley de vibración es, en la frecuencia que estoy, esa es la frecuencia de gente que llega. Si yo me siento bien, llega gente que me hace sentir mejor. Si yo me siento mal, llega gente que me hace sentir peor. Y con todo esto que he estado ahorita prácticamente internalizando sobre el marketing, realmente los principios fundamentales de esto, porque yo tengo ascendente en Capricornio y siempre veo es como que cuáles son las cosas fundamentales de las cosas fundamentales. Pero eso me permite a mí tener pues perspectiva y poder hablar un poco de lo que realmente es importante sin irme así como tan por las ramas y brindarte a ti pues una visión no panorámica. Es como que subamos a una montaña y los dos estamos viendo la ciudad y yo te digo, bueno, mira, ya está la parte este, oeste de la ciudad, allá se ve el estadio, bla, bla, bla. Entonces esta parte del marketing, lo que el marketing ayuda, y sobre todo en esta era donde tenemos el internet, es que es muy poderoso entender para qué sirve el internet. El internet sirve para conectar con cualquier persona, pero hay un método de conectar con cualquier persona. Yo, por ejemplo, ahorita puedo con mi celular llamar a cualquier número, pero debo saber a qué número voy a llamar para que yo marcar el número y llamar a esa persona. Si yo quiero llamar a mi esposa, no voy a marcar el número de mi hermana. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces tú debes saber qué número vas a marcar. Y para saber qué número vas a marcar, para tú sintonizarte a esa frecuencia y que esa persona te responda, tú debes saber cuál es el número. El marketing te ayuda a saber cuál es el número. El marketing te ayuda a saber ese proceso, a tú entender y sobre todo a tú saber qué número marcar para que las personas correctas a las soluciones que tú estás brindando sean atraídas por sí solas. ¿Y cómo tú haces esto? Cuando hablamos de vibración y de frecuencia y de todas estas cosas, estamos hablando de emociones. Nuestro sistema emocional, cuando nos emocionamos, cuando sentimos un miedo, cuando sentimos felicidad, cuando sentimos plenitud, todas esas cosas son frecuencias, son vibraciones que nos están haciendo sintonizar hacia algo. Es la manera de nosotros sentir que estamos sintonizados hacia algo. Entonces, si tú quieres atraer a personas, tú debes usar los códigos emocionales, debes saber cómo funcionan, debes saber cuáles son las frustraciones de la persona que tú quieres atraer, debes saber cuáles son los problemas que esa persona ya tiene, debes entenderlos a través de hacer una investigación. Hay miles de foros, Reddit, Facebook Groups, miles de cosas donde tú puedes saber realmente las personas de qué se están quejando. Las personas se están en este momento congregando en internet alrededor de tópicos, alrededor de foros, alrededor de grupos. Están hablando de un tema en específico, tienen frustraciones, tienen miedos, tienen obstáculos. Entonces, cuando tú elaboras tu mensaje, tu propuesta alrededor de estas cosas, alrededor de hablarle directamente a las emociones de las personas, tú vas a atraer a esas personas. Tú las vas a atraer definitivamente. Y esas personas van a querer lo que tú tienes para ella, incluso antes de que tú lo crees. Tú simplemente tienes que mostrarles de que tú conoces lo que ellos están sintiendo, crear contenido de mostrarles, mira, está la manera A, la manera B, la manera C,
de salir de esto, está la manera Z, la manera Y, la manera X de mejorar esto. Y eventualmente eso va a hacer que tú, a través del poder de Internet, esa gente empiece a llegar a ti y empiezas a crear tu tribu. Y cuando creas tu tribu, tu audiencia, puedes crear tu economía. Y cuando creas tu economía, puede ser crear una libertad financiera sostenible. Porque el punto es este: tú vas a resolver una primera capa de problemas. Volvamos al ejemplo, dejar de fumar. Vas a resolver esa primera capa de problemas. Y vas a crear un curso, vas a crear algo que puedas monetizar pasivamente, vas a crear un proceso de ventas a través de funnels, que los funnels básicamente son una serie de páginas en donde es como un embudo. Primero una página con algo de valor que le estás dando gratis a ellos, luego cuando esa persona obtenga eso a través de una descarga o a través de la compra, tal vez es algo significativo, vale $1, $2, esa persona lo compra, inmediatamente le aparece, no se completa la compra, sino aparece otra página donde dice: hey, tu compra todavía no está completa, yo tengo algo de más valor que ahora darte aquí. Entonces tal vez tú estableces y dices: claro, ¿qué es lo que pasa cuando una persona, por ejemplo, deja de fumar? Que sus dientes quedan manchados. Entonces aquí tengo una solución de 7 pasos que yo descubrí que son efectivos para blanquear los dientes de manera natural, y así tú puedas recuperar un poco el color o una cuestión del aliento, etcétera. O sea, ya ahí queda tu creatividad, qué es lo que tú quieres solucionar para esa persona. Y eso te lleva a esa página. Esa persona, el 25% de los que compraron la primera oferta van a seguramente a querer eso, y luego tú le puedes ofrecer otra cosa más de muchísimo más valor, tal vez una sesión 1 a 1 contigo en donde tú vas a hablar con ellos del drama de estar dejando el cigarrillo, de la ansiedad, de cómo manejar la ansiedad, de que tú vas a estar, los vas a meter a ciertas personas en un grupo donde tú vas a hacer como, sabes, ¿no? Un seguimiento. Hey, hoy qué tal te fue, hoy dejaste de fumar, hoy cómo vas con eso, más o menos hacer el seguimiento a la persona y que la persona sienta que está acompañada en el proceso. Ese servicio lo puedes vender en la tercera página que se muestra después de las 2 primeras compras, y tal vez el 5% de las personas que pasaron por ahí van a terminar queriendo comprar esa sesión contigo semanal por un precio obviamente más elevado porque ya es tu tiempo personal. Pero aquí te estoy ilustrando pues básicamente cómo funciona un funnel, de que es un proceso de ventas en el que hay una intención de dar valor progresivamente, cada vez muchísimo más valor a la solución de la persona. Obviamente no todos van a comprar todas las propuestas que vas a hacer, pero es una manera de tú convertir muchísimo más clientes a tu propuesta, y tú luego a partir de ahí empezar a entender cuáles son los nuevos problemas que están surgiendo una vez que estás solucionando todos ellos. Porque cuando uno soluciona una capa de problemas, suceden nuevas preguntas porque suceden nuevos problemas. Y por eso hay personas que cobran $1 millón por solucionar X problema en X industria, porque ellos han hecho como un stack, ¿sí? Como una montaña de capas y capas y capas de solución, y cada vez llegan a un problema muchísimo más complejo de solucionar y que da muchísimo más resultados para la persona que se le soluciona. Porque esa persona dice: si yo soluciono este problema por este precio, entonces puedo generar 10 veces, 20 veces más de lo que genero ahorita, porque tengo este problema que no me deja generarlo. Entonces allí básicamente se conjugan estas dos visiones disociadas en la política, que son socialismo y capitalismo. Tú estás capitalizando tu energía, tú estás capitalizando tu intención, tú estás capitalizando tus productos, tú estás haciendo un marketing efectivo para atraer a la gente correcta a la propuesta que tú estás dando, y al mismo tiempo tú estás ayudando a otros a progresar. Tú no tienes que ayudar a toda la humanidad, tú tienes que ayudar. Si quieres ser efectivo en ayudar, tienes que ayudar a un grupo específico de personas muy definido, porque es como marcar el número por el celular. Cuando yo marco un número, marco el número muy definido. Si me equivoco en un número, termino con otra persona contestándome de vuelta. Y eso es lo que básicamente he estado estos meses estudiando, porque, a ver, yo soy una persona que tiene muchos
talentos y solamente he monetizado esos talentos siendo freelancer, pero siendo freelancer no es algo escalable, no es algo sostenible, porque yo estoy cambiando mi tiempo por dinero. Es decir, si yo no me siento en el computador a trabajar, no produzco. Y esto ya me venía molestando por el simple hecho que no me sentía ya cómodo con esto. Tengo 6 años haciéndolo y empecé a preguntarme, bueno, pero ¿cuál es la solución? ¿Cómo hago para escalar esto? ¿Cómo hago para seguir ofreciendo mi creatividad a otras personas, pero de una manera más inteligente, que me genere ingresos pasivos, que yo no tenga que estar sentado en el computador todo el día, sino que yo tenga que, bueno, desarrollar un proceso donde voy a poner muchísimo esfuerzo y energía los primeros 5 años y voy a construir una base de algo que va a quedar prácticamente automatizado en piloto automático, donde yo puedo emplear luego a otras personas y básicamente crear sistemas, porque cuando tú creas una empresa, el dueño de una empresa es aquel que crea los sistemas por medio del cual la empresa produce el producto o el servicio, y tú luego lo que haces es delegar todo lo demás, porque tú creaste los procesos y tú contratas a alguien por un rol y tú le dices, mira, te contrato para que hagas este proceso, exactamente lo que está acá, y obviamente aportes tu creatividad allí. Y entonces ahí fue donde me empecé a hacer esas preguntas, por eso siempre es bueno preguntarse, y empecé a entender, bueno, algo me resuena que tengo que aprender de marketing, porque el marketing es saber atraer a las personas correctas, y yo no quiero atraer a cualquiera, yo no quiero que lo que yo siga haciendo, mis mensajes, el contenido que estoy creando siga siendo demasiado inespecífico, que tenga carencia de definición. Yo quiero definirme, porque en la definición y con este aspecto que yo te hablé de astrológico, que está hasta el 2025, es en la ultra definición, ultra focus y ultra concentración de algo, está el poder de estar en el presente, está el poder de conectar y de fluir con tu experiencia, de generar una nueva energía, de generar tu propia economía, y es creando soluciones, creando resultados, enfocándote en realmente cuál es el tipo de persona que tú quieras ayudar, porque entiendes realmente cuáles son las necesidades, los deseos, las frustraciones y todo de esa persona. Tú vas a construir cosas a partir de allí, vas a tratar de solucionar cosas que ya ellos tienen, y vas a ir escalando para que luego tú, cuando tengas una base y seas como el ejemplo que di de la humanidad, cuando tú ya logres una estabilidad material, tú puedes empezar a pensar ahora, ahora ¿qué es lo que yo creo que les puedo ofrecer nuevo? ¿Qué es lo que yo creo que voy a innovar? Porque tú lo que tienes que hacer es modelar al principio. Si tú te pones a ver, en la música pasa mucho, los grupos empiezan haciendo covers. Los Beatles empezaron tocando covers. Los 3 primeros álbumes de ellos estaban llenos de covers. Y así fue como se hicieron famosos, se dieron a conocer. Ya a partir del 4.º álbum fue como que, hey, ya este disco son todas las canciones de nosotros, es nuestra propuesta, es lo que queremos dar. Y eso es lo que no entienden muchos, eso es lo que yo no entendía. Yo entendía que tenía que innovar, que tenía que imaginarme cosas muy tal, que bla, 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 que tenía que hacer ideas y no sé qué. Y me la pasé muchos años en esa, ¿sabes, no? Caballitos, unicornios, pensando, claro, es que porque esto se pudiera crear y se pudiera crear esta tecnología y esto se pudiera hacer y las personas se pudieran conectar de esta manera. Ahí solo lo que estaba era fantaseando, que no es malo imaginar, no es malo visualizar, pero el problema es cuando tú tienes un desbalance en todo eso y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo me preguntaba, ¿qué es lo que me está pasando? Que yo me imagino cosas muy geniales, cosas muy funcionales, cosas que son a veces que yo digo, wow, ¿cómo llegué a imaginarme ese tipo de cosas? Pero porque eso no se ve reflejado en mi realidad, porque yo sigo siendo un freelancer y sigo trabajando en los trabajos que estoy trabajando, que en algún momento yo quise trabajar de eso y me formé para eso, pero llega un punto en que tú dices, ¿por qué sigo varios años como haciendo lo mismo? Y no, o sea, no hay una conjugación, no hay de estas dos fuerzas. O sea, estoy como imaginando cada vez cosas más complejas, más guau, pero no se están aplicando a lo que estoy haciendo. Sigo trabajando de freelancer, no estoy forjando esa independencia realmente. Hasta cierto punto la tengo, porque sí me permite tener tiempo para todo lo demás, ese trabajo que hago de animador, y me permite realmente dedicarla a lo que yo quiero y vivir en mi casa y trabajar desde acá.
pero realmente no me está permitiendo escalar. El día de mañana que por X o por Y razón esos clientes desaparezcan, pues yo tengo que volver a empezar a buscar otros clientes y empezar otras relaciones laborales y bueno, no tiene ningún sentido porque estoy destinado a la quiebra porque estoy cambiando mi tiempo por dinero. Y la idea es tú crear sistemas, un negocio, un business, una empresa que te permita automatizar procesos, soluciones, servicios y te permita crear incluso un proceso de ventas a través de internet donde tú puedes atraer a la gente correcta si sabes comunicarte con ellos, si sabes escribir específicamente mensajes persuasivos, porque aquí tienes que tener algo. ¿Cuál es la diferencia entre persuasión y convencimiento? ¿Cuándo convences a una persona y cuándo la persuades? La convences simplemente cuando tú dices, cuando tú hablas de ti. Cuando tú dices yo, mío, nosotros, todo lo que sea en primera persona, plural o singular. Yo tengo esta solución que yo creo que te puede servir porque yo vi que tú, bla, 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 bla. Y obviamente, ponte a pensar, cuando a ti te hablan de esa manera, que yo te diga, yo creo que tú debes hacer esto porque yo estoy convencido de que tú no lo estás haciendo bien, porque cuando a mí me pasó tal cosa, yo tuve tal experiencia y entonces a ti te va a pasar lo que a mí me pasó. Cuando a ti te hablan de eso, de esa manera, tu mente de una vez dice, esto no me gusta, me están tratando de convencer, me están tratando de vender un mensaje que no tiene nada que ver conmigo, no me siento identificado, identificada. ¿Y qué tienes que hacer? Persuadir, pero no en el mal sentido. A ver, acá estamos siendo claros. Es persuadir, cuando tú persuades, es cuando tú dices, así es como están las cosas ahorita para ti. Tú estás sintiendo una culpa porque tienes muchos años fumando, tú estás sintiendo que tu esposo se aleja porque cuando tú entras en la ansiedad de fumar 5 cigarrillos al día, de alguna u otra manera eso molesta en tu hogar, tus hijos a veces no te quieren, digamos, saludar o abrazar como el mismo tiempo que abrazan a tu marido porque tú estás llena de ese olor. Aparte de eso, tú sabes de que en algún momento esto puede empeorar, pero estás convencido de que hay una manera de salir de esto, estás convencido de que debe haber una solución, te lo has preguntado varias veces. Bueno, así es como las cosas pueden ser ahorita para ti. Yo te puedo decir que tuve una experiencia de este tipo y tengo una solución que te puede servir. Creé una guía de 5 efectivos pasos que puedes empezar a aplicar hoy para empezar a cambiar la dinámica y la relación que tienes con el cigarrillo. Descárgala, aquí te la dejo, hazme saber si necesitas algo más. Cuando a ti te hablan de esa manera, tú estás siendo persuadido, pero obviamente por una persona que la idea es que te esté entregando algo de valor. Obviamente te pueden persuadir de manera negativa, pero aquí nos queremos enfocar es la manera positiva. Vale, la manera negativa déjasela a las personas que andan en eso. Si tú te quieres enfocar en lo positivo, te enfocas en lo positivo, persuasión positiva. Y es, háblale a la persona de él, háblale de los miedos que tiene, háblale de cómo pudiera ser el escenario mejor para esa persona. Y esa es prácticamente la misión de todo esto del camino espiritual, del camino de conciencia, que al final es tener empatía. Y tú cuando hablas de esa manera, tú demuestras ser una persona empática, porque para tú llegar a hablar del mundo interno de la persona y que la persona diga, exactamente me siento así, tú me entiendes, tú debes ser una persona empática, y la mejor manera de ser una persona empática es entender cómo funciona el marketing, porque con el marketing tú puedes entender cuál es el mundo interno de esa persona, cuáles son sus objeciones, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus deseos. Todas esas cosas empiezas a leer en internet, te metes en grupos de fumadores anónimos y ves y las personas dicen, ahí mismo las personas describen sus dramas y tú puedes agarrar y empezar a crear un documento donde tú dices, estas son las creencias de esta persona en esto, de esto, de esto, de esto. Y cuando tú elabores tu mensaje, tus propuestas, tú le hablas directamente a la persona hacia eso, hacia su dimensión emocional. Y ahí de una ellos van a venir hacia ti y van a decir, hey, tú me entiendes,
tú me comprendes, eso es precisamente lo que necesito, por favor, ayúdame, véndeme, yo lo quiero, etcétera. Ese es el punto en el que voy a enfocar precisamente este podcast durante la segunda temporada. Este es el final de la primera temporada, 17 episodios de la primera temporada, muy necesarios, muy liberadores para mí. Pude decir un montón de cosas que tenía que decir, pude enseñar un montón de cosas que tenía que enseñar, pude guiar de la manera en que quería guiar en algunos aspectos que me estaban funcionando, pero ahorita entiendo las cosas ahora muchísimo más en otra dimensión, donde quiero que esto te sirva para aplicarlo, para crear resultados, para que puedas crear tu propia libertad financiera, para que puedas crear tu propia libertad emocional, para que puedas crear una libertad real a través de, que sepas cómo posicionarte, cómo posicionar la propuesta de valor que tú vas a generar, para que sepas cómo crear tu tribu, cómo hablarle a tu tribu a raíz de todo esto que te estoy diciendo, para que te sintonices en el espacio energético frecuencial con las personas que quieres atraer, para que aprendas realmente a valorar y decir: hey, estas herramientas digitales me permitieron realmente tener y forjar una independencia económica que me permiten ahora enfocarme muchísimo más en lo que me gusta, porque puedes tener un feedback instantáneo, a conformar y a confeccionar tu historia. Las personas necesitan saber tu historia, necesitan saber cuáles son los obstáculos que tú has pasado, cómo los estás superando, que les cuentes. Porque si nadie cuenta una historia, si nadie crea un terreno en común en donde dices: hey, yo también estuve en una depresión, yo también estuve sin saber qué hacer y mira, ahorita estoy logrando todo esto y tú puedes lograr eso, yo te quiero ayudar a que tú lo logres, y conformar y confeccionar el por qué hacer las cosas, qué es lo que crees ser parte. Todas esas cosas te van a ayudar realmente a crear tu propia economía, a crear tu propia libertad. Tú debes usar el sistema para aprovechar y crear los sistemas dentro de ese sistema, no para romper el sistema. Porque si rompes el sistema, pues nos quedamos a la deriva todos. O sea, no hay algo coherente, ¿sí? Hay puro caos y destrucción. Por ahora, creo que he dicho todo lo que tenía que decir acá. Te invito pues a estar muy pendiente de la segunda temporada, en la que voy a enfocarme exclusivamente, como ya te dije, en hablar de todas estas cosas, de cómo puedes realmente crear un resultado para otras personas, cómo puedes al mismo tiempo seguir teniendo un crecimiento personal, un crecimiento de conciencia, pero anclado a la realidad material, a la realidad de soluciones y a la realidad de materialización de tu pasión, de tu energía, con miras en, obviamente, ayudar y servir a otros con tus productos, servicios, y esos otros pues van a terminar siendo tu tribu, tu audiencia, las personas que van a estar ahí diciéndote y guiándote en el proceso que tú tienes que seguir para beneficiarte y para que ellos también se beneficien de ti. Esto es todo por hoy. Te invito a seguir en la próxima temporada conmigo y un fuerte abrazo.